Esta águila aprendió la lección más dura de su vida. Durante años voló más alto que todos, mirando desde arriba con desprecio a quienes volaban bajo. Tenía las alas más fuertes, el nido más elevado y el cielo como su reino. Pero no lo veía. Solo pensaba en cuánto más alto podía llegar, sin darse cuenta de que ya vivía en la cima, hasta que un día la vida decidió enseñarle una lección, y sus alas, lo único que la hacía sentir superior, dejaron de responderle. Aquel día su vuelo se detuvo, y con él también su orgullo. Nadie sabe exactamente qué pasó después, solo que desde entonces, cada amanecer, un águila canta desde el valle, agradeciendo por cada brisa que aún puede sentir. Esta es la historia del águila y la montaña. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Hace un tiempo, en lo más alto de una cordillera que rozaba las nubes, existía un nido construido sobre el acantilado más peligroso de la región. Tan alto estaba que los demás pájaros apenas podían verlo, tan aislado que las tormentas lo azotaban sin piedad cada invierno. Las rocas grises se elevaban hacia el cielo como dedos gigantes, y en la punta del más alto, allí donde el viento soplaba con tanta fuerza que arrancaba las plantas de raíz, allí vivía Altair. Altair no era un águila común. Sus plumas brillaban con un tono dorado intenso bajo la luz del sol, como si estuvieran bañadas en fuego líquido. Sus ojos, amarillos como el ámbar, podían ver a un ratón moverse desde 1000 metros de altura. Sus garras eran afiladas como cuchillos, capaces de atravesar el cuero más grueso, y sus alas medían más de 2 metros de punta a punta. Cuando las extendía, cubrían el sol como una sombra de poder. Cada mañana, antes de que el sol rozara las montañas, Altair ya estaba despierto. Se paraba al borde del acantilado, cerraba los ojos y respiraba profundamente. El aire frío llenaba sus pulmones. Luego, con un movimiento preciso, se lanzaba al vacío. Caía en picada durante segundos que parecían eternos, sintiendo el viento golpear su rostro, escuchando el silbido del aire cortado por su cuerpo. Y justo antes de estrellarse contra las rocas, abría sus alas. El viento lo sostenía, lo elevaba, lo transformaba en una flecha dorada que ascendía hacia el cielo. Volaba más alto cada día, más allá de donde los halcones se atrevían, más allá de donde los cóndores descansaban, más allá de donde las nubes flotaban. Quería tocar el techo del cielo, quería ser el único que mirara el mundo desde arriba, y lo conseguía. Día tras día, vuelo tras vuelo, Altair era el rey del cielo, y lo sabía, y se lo recordaba a todos cada vez que tenía oportunidad. Una mañana, mientras planeaba sobre el bosque de pinos que cubría las faldas de la montaña, vio a un grupo de gorriones revoloteando entre las ramas bajas. Eran pequeños, de plumaje café y pecho grisáceo, sin nada especial. Volaban de rama en rama, buscando semillas, llamándose unos a otros con cantos suaves. Parecían felices, parecían contentos con su vida simple. Altair los observó desde arriba con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Cómo pueden ser felices viviendo tan bajo?, pensó. Nunca verán lo que yo veo, nunca sentirán lo que yo siento. Decidió descender, plegó sus alas y se dejó caer en picada como un rayo dorado. El viento silbaba a su alrededor. Los gorriones lo vieron venir, pero era demasiado tarde para moverse. Altair pasó rozándolos, tan cerca que el viento de su vuelo los hizo girar en el aire como hojas secas. Luego se elevó de nuevo y gritó con voz fuerte y orgullosa: «¡Qué patéticos son, gorriones! Volar tan bajo, entre las ramas como insectos. Yo toco las nubes cada día. Yo veo el mundo desde donde los dioses lo ven». Los gorriones se posaron en una rama, temblando todavía por el susto. Uno de ellos, el más anciano del grupo, lo miró con ojos tristes, pero no dijo nada. No tenía sentido responder. Altair ya estaba lejos, elevándose de nuevo hacia las alturas, riéndose de su propia broma cruel. Más tarde, mientras volaba sobre un valle verde atravesado por un arroyo cristalino, vio a un venado bebiendo agua. Era un macho joven, con cuernos pequeños pero bien formados, de pelaje marrón claro manchado por el sol. El venado bebía despacio, con cuidado, mirando a su alrededor de vez en cuando para asegurarse de que no hubiera peligro. Cuando Altair pasó sobre él, su sombra cubrió al venado como una nube oscura. El animal levantó la cabeza de inmediato, asustado, pero al ver que era solo el águila, respiró con alivio.
inclinó sus cuernos en señal de respeto y dijo con voz suave: «Buenos días, señor Águila. El cielo está hermoso hoy, ¿verdad? Las nubes parecen pintadas por el viento». Altair se posó en una roca cercana al arroyo. Sus garras arañaron la piedra con un sonido áspero. Miró al venado de arriba a abajo, como quien examina algo insignificante. «Hermoso para ti, quizás», dijo con tono frío, «pero tú nunca lo verás como yo. Tú estás condenado a la tierra, pisando el barro, bebiendo agua sucia. Yo pertenezco al cielo. Yo veo el amanecer antes que nadie. Yo veo las montañas extenderse hasta el infinito. Tú solo ves este pequeño valle. ¡Qué vida tan limitada!». El venado bajó la mirada, herido por las palabras. Su reflejo en el agua se deformó por las ondas que había provocado al beber. No respondió. Sabía que responder solo alimentaría el ego del águila. Simplemente se alejó despacio, con la cabeza baja, sintiendo el peso de la humillación. Altair observó cómo el venado se marchaba. No sintió culpa, no sintió lástima, solo sintió satisfacción. «Me temen», pensó. «Me respetan, y tienen razón, porque yo soy superior». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte pintando el cielo de naranja y rojo, Altair regresó a su nido. Estaba construido con ramas gruesas, entrelazadas con precisión, reforzadas con musgo y plumas que había arrancado de su propio pecho. Era un nido perfecto, un nido digno de un rey. Se posó en el borde y miró hacia abajo. El valle se extendía como un mapa vivo. Veía el bosque oscurecerse con la llegada de la noche. Veía el arroyo brillar como una cinta plateada. Veía las pequeñas luces de las fogatas de los humanos en la distancia. Y más allá, mucho más allá, veía otras montañas, otras cordilleras, otros horizontes. «Todo eso es mío», pensó. «El cielo entero es mío». Cerró los ojos y durmió con una sonrisa de arrogancia en su rostro. Con el paso de los días, Altair se volvió cada vez más cruel. Ya no solo ignoraba a los demás pájaros, los humillaba activamente. Les robaba la comida, los perseguía por diversión, los hacía sentir pequeños e insignificantes. Un día, mientras un halcón joven intentaba cazar una liebre en las praderas, Altair descendió como un rayo y le arrebató la presa justo antes de que el halcón pudiera atraparla. El joven halcón, exhausto por la persecución, cayó al suelo respirando con dificultad. «Eso era mío», gritó con voz débil. «Pasé horas persiguiéndola». Altair se posó en una roca cercana, sosteniendo la liebre muerta entre sus garras. «Ya no es tuya», dijo con frialdad. «Es mía, porque yo puedo tomarla, porque soy más rápido, más fuerte, más águila que tú eres halcón». El halcón lo miró con una mezcla de rabia e impotencia, pero no pudo hacer nada. Altair era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado peligroso. Se marchó volando, derrotado, hambriento, humillado. Altair devoró la liebre despacio, saboreando no solo la carne, sino también la victoria. «Esto es lo que merecen los débiles», pensó, aprender su lugar. Pero no todos los pájaros le tenían miedo. En lo más alto de la cordillera, en un pico aún más elevado que el de Altair, vivía un cóndor anciano. Su nombre era Arcán, y llevaba volando por esos cielos más de 40 años. Había visto tormentas que arrancaban árboles de raíz. Había visto nevadas que cubrían montañas enteras. Había visto generaciones de águilas, halcones y gavilanes nacer, crecer y morir. Y sabía cosas que Altair aún no comprendía. Una tarde, Arcán descendió desde su pico y se posó en una roca cerca del nido de Altair. El cóndor era enorme, aún más grande que el águila. Sus alas medían casi 3 metros. Su plumaje negro contrastaba con su cabeza blanca y arrugada. Sus ojos, profundos y sabios, miraban a Altair con una mezcla de tristeza y advertencia. «Altair», dijo el cóndor con voz grave, «he escuchado sobre ti, sobre cómo tratas a los demás, sobre cómo vuelas cada día más alto, no para disfrutar del cielo, sino para alejarte de los que consideras inferiores». Altair lo miró con desprecio. «¿Y qué si es así? Ellos son inferiores. Yo soy el más fuerte, el más rápido, el más alto. ¿Por qué debería preocuparme por los que vuelan bajo?» El cóndor cerró los ojos por un momento, respirando lentamente. Cuando los abrió de nuevo había una tristeza profunda en ellos, porque el que vuela solo, Altair, aunque llegue más alto, también cae más duro. Y cuando caigas, y créeme que caerás, no habrá nadie para sostenerte.
Altair rió con arrogancia. Yo no voy a caer, viejo. Tú hablas así porque ya no puedes volar como antes, porque tus alas están cansadas. Pero yo soy joven, soy poderoso. Yo nunca caeré. El cóndor lo miró durante un largo momento. Luego, sin decir nada más, abrió sus alas inmensas y se elevó hacia el cielo. Desapareció entre las nubes, dejando solo el eco de sus palabras en el viento. Altair las ignoró. Palabras de un viejo amargado, pensó. Yo no necesito consejos, yo sé quién soy. Esa noche, mientras dormía, Altair tuvo un sueño extraño. Soñó que volaba más alto que nunca, tan alto que el aire desaparecía, tan alto que el sol quemaba sus plumas, tan alto que ya no podía respirar, y de repente, sus alas dejaron de responder. Se quedaron inmóviles, rígidas, inútiles, y comenzó a caer. Caía girando sin control, viendo el suelo acercarse cada vez más rápido. Gritaba pidiendo ayuda, pero no había nadie. Estaba completamente solo en el cielo vacío. Despertó sobresaltado, respirando con dificultad. Su corazón latía como un tambor. Miró a su alrededor. Todavía estaba en su nido. Todavía era de noche. Solo fue un sueño, se dijo. Solo un sueño estúpido. Pero algo en su pecho se sentía diferente. Algo pequeño, casi imperceptible. Era miedo. Miedo de que quizás, solo quizás, el cóndor tuviera razón, pero Altair era demasiado orgulloso para admitirlo. Al día siguiente, voló aún más alto, como si quisiera demostrarle al cielo mismo que no tenía miedo, como si quisiera borrarse ese sueño de la mente. Voló hasta que el aire se volvió tan delgado que le costaba respirar. Voló hasta que sus músculos temblaban por el esfuerzo. Voló hasta que sintió un dolor agudo en su ala derecha. Fue solo un segundo. Un pinchazo rápido, como si algo se hubiera desgarrado por dentro. Altair lo ignoró. Es solo cansancio, pensó. Mañana estaré mejor. Pero no fue mejor. Al día siguiente, el dolor seguía allí. Y cada día que pasaba crecía un poco más. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe la frase: hoy elijo la humildad. Así sé que estás conectado con el mensaje. Y mira, te cuento algo curioso. El 95.3% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman. Te prometo que no te vas a arrepentir. Durante una semana, Altair intentó esconder el dolor. Seguía volando cada mañana, pero su vuelo ya no era el mismo. Sus alas temblaban. Sus giros eran menos precisos. Su velocidad había disminuido. Los demás pájaros comenzaron a notarlo. Un grupo de cuervos que antes lo evitaban ahora volaban más cerca, observándolo con curiosidad. Está perdiendo fuerza, decían entre ellos. El gran águila ya no es tan grande. Altair los escuchaba y sentía rabia, pero no podía hacer nada. Cada vez que intentaba perseguirlos, el dolor en su ala se volvía insoportable. Una mañana, decidió que necesitaba demostrar que seguía siendo el mismo, que seguía siendo el rey. Se paró al borde de su nido, respiró profundamente y se lanzó al vacío como siempre hacía. Cayó en picada sintiendo el viento golpear su cuerpo, pero cuando intentó abrir sus alas para elevarse, su ala derecha no respondió. Se quedó plegada a medias, torcida, inútil. Altair giró sin control. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Con su última fuerza, logró extender ambas alas justo antes de estrellarse, pero el aterrizaje fue brutal. Golpeó el suelo con tanta fuerza que sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Quedó tendido entre las rocas, respirando con dificultad, viendo el cielo girar sobre su cabeza. Por primera vez en su vida, Altair no podía volar. Intentó levantarse, pero su ala derecha colgaba inerte. Cada movimiento era agonía. El dolor era tan intenso que nublaba su visión. Gritó con rabia, gritó con frustración, gritó con miedo, pero nadie respondió. El valle estaba en silencio, y Altair, el águila que alguna vez tocó las nubes, estaba ahora atrapado en la tierra como un animal común. Los primeros días fueron los peores. Altair permaneció donde había caído, sin moverse, sin comer, sin beber. Su cuerpo estaba roto, pero su orgullo estaba aún más destrozado. Las criaturas del valle pasaban a su lado y lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Los ciervos bebían del arroyo cercano y lo observaban de reojo, pero no se acercaban.
Los gorriones volaban sobre él, pero no se detenían. Las liebres corrían cerca, pero no le temían. Estaba invisible, olvidado, abandonado. Por primera vez Altair entendió lo que significaba la soledad verdadera. No la soledad que él había elegido al volar solo, sino la soledad de quien no tiene a nadie cuando más lo necesita. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, un pequeño gorrión se posó en una roca cercana. Era el mismo gorrión anciano al que Altair había insultado semanas atrás. El águila lo reconoció de inmediato. Levantó la cabeza con esfuerzo y dijo con voz débil y áspera: «Vienes a burlarte de mí, gorrión. Vienes a reírte del águila caída». El gorrión negó con la cabeza lentamente. «No, señor águila, vengo a ofrecerte comida». Y dejó caer unas bayas rojas junto a él. Las bayas rodaron por las piedras y se detuvieron cerca del pico de Altair. Eran pequeñas, simples, pero frescas. Altair las miró con una mezcla de orgullo y hambre. «No necesito tu caridad», dijo. «Aún soy un águila». El gorrión inclinó la cabeza. «Lo sé, pero hasta las águilas necesitan comer», y se marchó volando, dejando las bayas allí. Altair las miró durante largo rato. Su orgullo le decía que las ignorara, que prefiriera morir de hambre antes que aceptar ayuda de alguien a quien había despreciado. Pero el hambre era más fuerte. Con movimientos lentos y dolorosos, comió las bayas una por una. Eran dulces. Sabían a vergüenza, pero también a vida. Al día siguiente, el gorrión regresó. Esta vez trajo insectos, pequeños escarabajos y gusanos que había encontrado bajo las cortezas de los árboles. Los dejó junto a Altair y se quedó un momento observándolo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Altair. «Después de todo lo que te dije, después de cómo te traté». El gorrión lo miró con ojos tranquilos y profundos. «Porque el cielo me enseñó algo que tú aún no has aprendido, señor águila. Me enseñó que todos somos iguales bajo el mismo viento. Algunos vuelan alto, otros bajo. Pero todos necesitamos del mismo aire. Todos caemos alguna vez. Y cuando caemos, lo único que nos salva es la bondad de aquellos que recordamos». Esas palabras golpearon a Altair como una piedra lanzada al pecho. Se quedó en silencio, incapaz de responder. El gorrión esperó un momento más y luego se marchó, dejando solo el sonido del viento y el eco de sus palabras. Esa noche, Altair no durmió. Miraba las estrellas brillar sobre él, las mismas estrellas que antes veía desde su nido alto, pero ahora se veían diferentes, más lejanas, más frías, más indiferentes. Por primera vez en su vida, Altair se preguntó si había estado equivocado, si su arrogancia había sido un error, si su desprecio por los demás había sido injusto. La respuesta llegó lenta pero clara, como el amanecer que se acercaba. Sí, había estado equivocado, completamente equivocado. Los días siguientes fueron una lección de humildad que Altair jamás imaginó que tendría que aprender. El gorrión regresaba cada tarde. A veces traía comida. A veces solo se quedaba un rato, cantando suavemente, llenando el silencio con su presencia. Y poco a poco, otros pájaros comenzaron a acercarse también. Llegaron las golondrinas, trayendo ramitas para construir un pequeño refugio temporal alrededor de Altair. Llegaron los mirlos trayendo bayas frescas del bosque. Llegaron las tórtolas, trayendo agua en sus picos, gota a gota, para que pudiera beber. Altair no entendía por qué lo ayudaban. «Yo fui cruel con todos ustedes», dijo una tarde con la voz quebrada por la emoción. «Los desprecié, los humillé, los hice sentir pequeños. ¿Por qué no me dejan morir solo? ¿Por qué me ayudan?». El gorrión, que estaba posado en una roca cercana, respondió con calma: «Porque perdonar es más fuerte que el rencor, señor águila, porque la bondad no se da solo a quien la merece, sino también a quien la necesita. Y tú, ahora mismo, necesitas ver que el mundo no es tan cruel como tú creías». Altair sintió algo húmedo en sus ojos. Eran lágrimas. No sabía que las águilas podían llorar, pero allí estaban, rodando por sus mejillas doradas, cayendo sobre las piedras secas. «Gracias», susurró. «Gracias». Una semana después, mientras Altair intentaba mover su ala herida con pequeños ejercicios que el gorrión le había enseñado, escuchó un sonido familiar. Era el batir de alas enormes. Levantó la cabeza y vio al cóndor anciano, Arcán, descendiendo desde el cielo. El gran pájaro aterrizó con suavidad a pocos metros de distancia. Sus ojos sabios observaron a Altair en silencio durante un largo momento.
Luego habló con voz grave pero gentil. Así que finalmente caíste. Altair bajó la cabeza con vergüenza. No podía mirar al cóndor a los ojos. Tenías razón, susurró. Tenías razón sobre todo. Volé tan alto que olvidé mirar hacia abajo. Y cuando caí, estaba solo. Completamente solo. El cóndor caminó despacio hacia él. Sus garras grandes y callosas arañaban las piedras con cada paso. Se detuvo junto a Altair y extendió una de sus alas inmensas, cubriéndolo como un manto. No estás solo ahora, dijo. Y eso es lo que importa. No importa cuántas veces caigas, Altair. Lo que importa es quién está allí cuando te levantas. Durante años te advertí que el orgullo te destruiría, no para asustarte, sino para prepararte, porque sabía que este día llegaría. Todos los que vuelan demasiado alto sin humildad, eventualmente caen. Es la ley del cielo. Altair sintió el calor del ala del cóndor sobre su cuerpo. Era reconfortante, como el abrazo que nunca había recibido. Perdí todo, dijo con voz quebrada. Mi fuerza, mi vuelo, mi orgullo. ¿Qué me queda? El cóndor negó lentamente con la cabeza. No lo perdiste todo, joven águila. Perdiste tu arrogancia, sí. Perdiste tu ilusión de superioridad. Pero eso no es perder, es ganar. Porque ahora puedes encontrar algo mucho más valioso que el vuelo alto. Puedes encontrar la humildad. Y con la humildad viene la verdadera grandeza. No la grandeza que te hace sentir superior, sino la grandeza que te conecta con todos los demás. La grandeza que no separa, sino que une. Altair cerró los ojos y dejó que las palabras del cóndor se hundieran profundamente en su corazón. Por primera vez no las rechazó. Por primera vez las escuchó de verdad. ¿Cómo puedo volver a volar?, preguntó. Mi ala está rota. El cóndor tocó suavemente el ala herida con la punta de su propia ala. Sanará. El tiempo y el cuidado la sanarán. Pero cuando vuelvas a volar, Altair, debes volar diferente. No para demostrar tu fuerza, no para alejarte de los demás, sino para acercarte a ellos. El vuelo más alto no es el que te lleva más arriba, sino el que te lleva más cerca de aquellos que amas. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una promesa. El cóndor se quedó con Altair durante horas, enseñándole ejercicios suaves para fortalecer su ala. Le mostró cómo moverla lentamente, cómo estirar los músculos sin forzarlos, cómo respirar profundamente para calmar el dolor. Y mientras hacían esos ejercicios juntos, el cóndor le contó historias. Historias de águilas antiguas que habían aprendido la misma lección. Historias de pájaros que habían caído y se habían levantado más fuertes. Historias que Altair necesitaba escuchar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cóndor se preparó para partir. Pero antes de irse dijo algo que Altair nunca olvidaría. La vida no te rompió para destruirte, Altair. Te rompió para reconstruirte. Y cuando te reconstruyas, serás más fuerte de lo que jamás fuiste. No en las alas, sino en el corazón. Y con esas palabras, Arcán abrió sus alas inmensas y se elevó hacia el cielo, desapareciendo entre las sombras de la montaña. Esa noche, Altair durmió mejor que en semanas. Y cuando cerró los ojos no soñó con caídas. Soñó con volar de nuevo, pero esta vez no volaba solo. Volaba rodeado de cientos de pájaros todos juntos, compartiendo el mismo cielo, el mismo viento, la misma alegría. Y cuando despertó, supo que ese sueño no era solo una ilusión, era una promesa de lo que podía ser su futuro. Las semanas siguieron pasando. El ala de Altair sanaba lentamente. Los ejercicios que el cóndor le había enseñado comenzaban a dar frutos. Podía moverla sin dolor, podía extenderla casi por completo. Y un día, cuando el viento sopló con fuerza desde las montañas, Altair sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió el llamado del cielo. Se paró en una roca baja, cerró los ojos y respiró profundamente. El gorrión, que estaba cerca, lo observaba con una mezcla de emoción y preocupación. ¿Vas a intentarlo?, preguntó. Altair asintió lentamente. Es hora. El gorrión sonrió. Entonces vuela, amigo. Vuela con un corazón nuevo. Altair extendió sus alas. Sintió el viento rozar sus plumas. Sintió la fuerza regresar a sus músculos. Y con un movimiento decidido, saltó. El viento lo recibió con suavidad, como un viejo amigo que había estado esperando su regreso. Altair aleteó una vez, 2 veces, 3 veces, y se elevó. No tan alto como antes,
no con la misma velocidad, pero voló, y eso era suficiente. Cuando aterrizó de nuevo, minutos después, el gorrión y varios otros pájaros lo rodearon. «¡Lo hiciste!», gritaban. «Volviste a volar». Altair los miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud. «Gracias», dijo, «gracias por no abandonarme. Gracias por enseñarme lo que realmente significa volar». Los días siguientes fueron de práctica. Altair volaba cada mañana, pero ya no volaba solo. El gorrión volaba a su lado, enseñándole rutas más seguras, mostrándole lugares donde encontrar comida fácilmente. Las golondrinas lo acompañaban, llenando el aire con sus cantos alegres. Los mirlos le mostraban cómo disfrutar del vuelo bajo, rozando las copas de los árboles, sintiendo el aroma del bosque. Y Altair aprendía que el cielo no era un lugar que se conquistaba, era un regalo que se compartía. Aprendía que la verdadera fuerza no estaba en volar más alto que los demás, sino en volar junto a ellos. Aprendía que la grandeza no se medía en altura, sino en humildad. Una tarde, mientras descansaba junto al arroyo, el venado que alguna vez había humillado se acercó despacio. Altair lo reconoció de inmediato. Sintió vergüenza. «Venado», dijo con voz suave, Yo te debo una disculpa. Fui cruel contigo. Te hice sentir inferior cuando tú solo querías ser amable. Lo siento». El venado lo miró con ojos tranquilos. Luego sonrió. «Ya lo sé, águila, y te perdono, porque veo que has cambiado. Ya no eres el mismo pájaro que me insultó. Ahora eres alguien mejor». Altair inclinó la cabeza en señal de respeto. «Gracias. De verdad, gracias». El venado bebió del arroyo y luego se marchó despacio, dejando a Altair con una sensación de paz que nunca antes había conocido. Los meses pasaron. Altair ya no vivía en el nido más alto. Construyó uno nuevo, más accesible, en un árbol grande cerca del valle. Un lugar donde otros pájaros pudieran visitarlo fácilmente. Un lugar donde no estuviera aislado. Y pronto, su nido se convirtió en un punto de encuentro. Los pájaros jóvenes venían a pedirle consejos sobre cómo volar. Los pájaros heridos venían a pedirle ayuda para sanar, y Altair los recibía a todos con humildad y paciencia. Les enseñaba lo que había aprendido, no solo sobre cómo volar, sino sobre cómo vivir. Les enseñaba a respetar el viento, a agradecer cada día de vuelo, a valorar a los demás pájaros, sin importar qué tan alto o bajo volaran. Y cuando alguien lo alababa por su sabiduría, Altair respondía siempre con las mismas palabras. «No es mi sabiduría, es la lección que la vida me enseñó cuando caí. Yo solo la comparto para que otros no tengan que caer tan duro como yo». Una mañana, un joven halcón llegó al valle. Era fuerte, rápido, de plumaje oscuro y ojos intensos. Volaba con una arrogancia que Altair reconoció de inmediato. Era como ver un espejo de su pasado. El halcón se posó en una roca cerca del nido de Altair y dijo con tono altivo: «Eres el águila del que todos hablan, ¿verdad? Dicen que antes eras grande, que volabas más alto que nadie, pero ahora vuelas con gorriones y golondrinas. ¡Qué desperdicio! ¡Qué pérdida de talento!». Altair lo miró con calma, no con enojo, sino con compasión profunda. «Alguna vez pensé como tú», dijo. «Creía que volar alto me hacía superior. Creía que estar solo en la cima era señal de grandeza. Pero la vida me enseñó algo diferente. Me enseñó que el vuelo más alto no es el que te aleja de los demás, sino el que te acerca a ellos. Me enseñó que la verdadera fuerza está en la humildad, no en el orgullo». El halcón rió con arrogancia. «Palabras bonitas, pero son palabras de alguien que perdió su grandeza. Yo no voy a cometer tus errores, águila. Yo volaré más alto que tú jamás soñaste, y nunca caeré». Altair asintió lentamente. «Eso mismo decía yo, pero tarde o temprano la vida te enseñará lo que yo aprendí. Solo espero que cuando caigas encuentres a alguien como el gorrión que me encontró, porque sin él yo no estaría aquí». El halcón no respondió. Se elevó hacia el cielo con fuerza, subiendo más y más alto, intentando demostrar su superioridad. Altair lo observó con tristeza, sabiendo que las palabras no podían enseñar lo que solo la experiencia puede mostrar. Pero una semana después el halcón regresó. Esta vez era diferente. Su vuelo era torpe. Una de sus alas estaba herida. Cayó en el valle con dificultad y quedó tendido en el suelo, respirando con esfuerzo. Los demás pájaros se acercaron con cautela.
Altair fue el primero en llegar. El halcón levantó la cabeza y en sus ojos había vergüenza, dolor y algo parecido al arrepentimiento. «Tenías razón», susurró con voz débil. «Volé tan alto que no miré hacia abajo. Y cuando caí no había nadie. Estaba solo, completamente solo». Altair extendió su ala y cubrió al halcón con ternura, del mismo modo que el cóndor lo había cubierto a él. «Ahora ya no estás solo», dijo. «Descansa, sana, y cuando vuelvas a volar, hazlo con un corazón nuevo. Hazlo no para demostrar tu fuerza, sino para compartir el cielo». El halcón cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió algo que nunca había conocido. Sintió humildad, sintió gratitud, sintió que quizás, solo quizás, había algo más importante que volar alto. Y ese algo era volar acompañado. Los días siguientes fueron de sanación para el halcón. Altair le enseñó todo lo que había aprendido. Le mostró los ejercicios para fortalecer el ala. Le presentó al gorrión, al venado, al cóndor. Le contó su propia historia, sin omitir ningún detalle, sin esconder su vergüenza, sin disfrazar su orgullo pasado. Y el halcón escuchaba, absorbiendo cada palabra como agua en tierra seca. Cuando el halcón finalmente sanó y volvió a volar, lo hizo diferente. Ya no volaba para demostrar, volaba para sentir. Ya no volaba solo, volaba con los demás, aprendiendo de cada uno, compartiendo el cielo con humildad. Y Altair lo observaba desde su nido, sintiendo una alegría profunda. No la alegría del ego satisfecho, sino la alegría de ver a alguien aprender sin tener que sufrir tanto como él había sufrido. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las montañas tiñendo el cielo de oro y púrpura, el gorrión se posó junto a Altair en su nido. «Han pasado muchas lunas desde que caíste», dijo el pequeño pájaro, «y mira todo lo que has logrado. Has cambiado muchas vidas, Altair. Has enseñado a muchos la lección que tú aprendiste». Altair negó con la cabeza suavemente. «No, amigo. La vida me cambió a mí, y ahora solo comparto lo que aprendí. Pero todo comenzó contigo. Tú fuiste quien me mostró que la bondad es más fuerte que el rencor. Tú fuiste quien me salvó cuando no lo merecía. Tú eres el verdadero maestro». El gorrión sonrió. «Un maestro verdadero no es quien enseña con palabras, Altair. Es quien enseña con ejemplo. Y tú, cada día que vuelas con humildad, estás enseñando». Los dos pájaros se quedaron en silencio, observando el atardecer juntos. El cielo se llenaba de pájaros regresando a sus nidos. Gorriones, golondrinas, halcones, cuervos, todos volando juntos, compartiendo el mismo espacio, respetándose mutuamente. Y Altair supo que ese era el cielo que siempre había buscado. No el cielo vacío de las alturas solitarias, sino el cielo lleno de vida, de compañía, de amor. Esa noche, antes de dormir, Altair cerró los ojos y susurró una oración. Era algo que había comenzado a hacer cada noche desde su caída, una oración de gratitud que salía del fondo de su corazón. «Gracias, vida, por romperme cuando necesitaba ser reconstruido. Gracias por humillarme cuando necesitaba ser humilde. Gracias por quitarme el cielo para enseñarme a valorarlo. Gracias por la caída que me enseñó a volar de verdad. Gracias por los amigos que me sostuvieron cuando no podía sostenerme solo. Gracias por la lección que cambió todo». El viento sopló suavemente entre las ramas del árbol, haciendo que las hojas susurraran como voces antiguas. Y en ese susurro, Altair escuchó algo. Era como si la montaña misma le respondiera, como si el cielo entero le dijera: «Fuiste escuchado, águila. Fuiste perdonado. Fuiste transformado. Ahora vuela no para conquistar, sino para amar. No para separarte, sino para unirte. No para ser el más alto, sino para ser el más humilde». Y durmió con una paz profunda, sintiendo que finalmente, después de tanto tiempo, había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Los años pasaron. Altair ya no era joven, pero su espíritu era más fuerte que nunca. Su plumaje dorado comenzaba a mostrar algunas plumas grises, señales del tiempo que no perdona a nadie. Pero eso no le importaba. Había aprendido que la verdadera belleza no está en el brillo de las plumas, sino en la luz del corazón. Cada mañana seguía volando, pero ya no para alcanzar alturas imposibles. Volaba para sentir el viento, para saludar al sol, para recordar el milagro de tener alas. Y cada tarde,
Regresaba a su nido donde lo esperaban sus amigos. El gorrión, ahora también anciano, le contaba historias de los pájaros jóvenes que había ayudado. El venado, con cuernos grandes y majestuosos, venía a beber del arroyo y compartía noticias del bosque. El cóndor descendía de vez en cuando desde las montañas para asegurarse de que todo estuviera bien. Un día, un grupo de pájaros jóvenes, águilas, halcones, gavilanes, llegaron al valle buscando a Altair. Habían escuchado historias sobre él, sobre el águila que había volado más alto que nadie y luego había caído, sobre el águila que había aprendido la lección más importante de todas. Querían conocerlo, querían aprender de él. Altair los recibió con alegría. Los reunió bajo el gran árbol donde vivía y les contó su historia. No la escondió, no la adornó, la contó tal como había sido. Les habló de su arrogancia, de su crueldad, de su caída, de su dolor, de su vergüenza, y también les habló de su redención, del gorrión que lo salvó, del cóndor que lo guió, del venado que lo perdonó, de todos los que le enseñaron que la humildad es la verdadera grandeza. Los pájaros jóvenes escuchaban en silencio, con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. Cuando Altair terminó, uno de ellos, un joven águila de plumas brillantes, preguntó: «Entonces, ¿cuál es el secreto para volar de verdad?». Altair sonrió. El secreto no está en cuán alto vuelas, sino en por qué vuelas. Si vuelas para demostrarte superior, eventualmente caerás. Pero si vuelas para sentir la vida, para compartir el cielo, para conectar con otros, entonces nunca dejarás de volar, incluso cuando tus alas ya no te sostengan. Porque el vuelo verdadero no está en las alas, está en el corazón. Los pájaros jóvenes asintieron, comprendiendo algo que no podían explicar con palabras, pero que sentían profundamente en su interior. Se marcharon ese día diferentes de cómo habían llegado, y Altair supo que su historia continuaría, no a través de su vuelo, sino a través de las vidas que había tocado, a través de las lecciones que había compartido, a través del amor que había sembrado. Una tarde, mientras el sol descendía pintando el cielo con los colores más hermosos que Altair hubiera visto jamás, el cóndor Arcán descendió una última vez. Estaba muy viejo. Sus plumas, antes negras y brillantes, ahora eran opacas. Sus alas temblaban con el esfuerzo de volar. Se posó junto a Altair con dificultad y los dos pájaros se miraron en silencio. «He venido a despedirme», dijo el cóndor con voz débil. «Mi tiempo se acaba, pero quería verte una última vez. Quería decirte que estoy orgulloso de ti, que has hecho algo que pocos logran. Has transformado tu mayor debilidad en tu mayor fortaleza. Tu caída se convirtió en tu elevación verdadera». Altair sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias, maestro. Gracias por no abandonarme cuando caí. Gracias por enseñarme que la sabiduría no está en evitar la caída, sino en aprender de ella». El cóndor extendió su ala y tocó suavemente el pecho de Altair, justo sobre su corazón. «Sigue volando, águila. No con las alas, sino con esto, porque el corazón nunca envejece. El corazón nunca se cansa. El corazón nunca cae». Y con esas palabras el cóndor cerró los ojos, respiró profundamente, y su espíritu se elevó hacia el cielo, dejando solo su cuerpo en la tierra. Altair lloró esa noche. Lloró por la pérdida de su maestro, pero también lloró de gratitud por haberlo conocido. Y al día siguiente, junto con todos los pájaros del valle, le dio al cóndor el entierro que merecía. Lo colocaron en lo alto de la montaña, donde el viento pudiera llevar su espíritu a las nubes, y desde ese día, cada vez que Altair volaba, sentía la presencia del cóndor en el viento, como si el viejo maestro aún lo acompañara, guiándolo, recordándole que la verdadera grandeza está en la humildad. Los años siguieron su curso. Altair también envejeció. Su vuelo se volvió más lento, sus alas ya no podían sostenerlo tanto tiempo. Pero eso no le importaba, porque había aprendido que el valor de la vida no se mide en cuánto vuelas, sino en cuánto amas, no en cuán alto llegas, sino en cuánto das, no en cuántos te admiran, sino en cuántos te aman de verdad. Y cuando finalmente llegó su último día, cuando sintió que sus fuerzas se agotaban, Altair se posó en una roca junto al arroyo, el mismo lugar donde alguna vez había insultado al venado, el mismo lugar donde había comenzado su transformación. El gorrión, ahora muy anciano también, se posó a su lado. Los dos viejos amigos se miraron en silencio. «Ha sido un honor volar contigo», dijo Altair con voz débil. «No, amigo,
respondió el gorrión. El honor fue mío, porque me enseñaste que incluso los que caen más duro pueden levantarse más fuertes. Altair sonrió, cerró los ojos y con su último aliento susurró las palabras que se habían convertido en su verdad más profunda. Gracias por enseñarme a volar de verdad. El sol se puso sobre las montañas. El valle se llenó de silencio y el espíritu de Altair se elevó hacia el cielo, no hacia las alturas solitarias donde alguna vez había volado con arrogancia, sino hacia el cielo compartido, donde todos los pájaros vuelan juntos. Y allí, en ese cielo infinito, se reunió con el cóndor, con todos los que había amado, con todos los que le habían enseñado. Y juntos volaron para siempre, no como águilas o gorriones o cóndores, sino como espíritus libres unidos por el único lazo que nunca se rompe, el amor. Y así termina la historia del águila y la montaña, la historia de Altair, quien aprendió que el vuelo más alto no es el que te eleva sobre los demás, sino el que te conecta con ellos, porque en esta vida no es cuán alto vuelas lo que importa, sino con quién compartes el cielo. La arrogancia siempre cae, pero la humildad te sostiene para siempre, y quien aprende a volar con humildad, vuela con el corazón de los dioses. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias, y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias.